Bueno, encontrándonos todos presentes entonces, vamos a dar inicio a esta audiencia que corresponde a la número 249 del día miércoles 21 de octubre de 2020. Dejo constancia que el tribunal se encuentra en su conformación original con los magistrados señora Chaín Villarremota, señora Bugueño, la dependencia del Centro de Justicia, González y Ocampo presentes en la sala de audiencia. Les voy a pedir, como todos los días, a los intervinientes, por favor, que se individualicen a los efectos del registro y de la contratación de su conexión en términos satisfactorios para el seguimiento de la audiencia. Fiscalía, buenos días. Muy buenos días, su señoría. Buenos días a todos. Por el Ministerio Público comparecen el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Jimena Chong, todos vía remota. Gracias. Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Muy buenos días, señoría. Buenos días también al resto de los intervinientes. Por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Estado Fisco de Chile, comparecen los abogados Lupi Aguirre Bravo y Fernando Yarraviles, ambos por vía remota. Gracias. Servicio Puestos Internos, buenos días. Muy buenos días, su señoría, y también buenos días a todos los intervinientes. Por el Servicio de Impuestos Internos comparecen los abogados Adriana Zúñiga Calderón y Manuel Navarrete Gómez, ambos por vía remota. Gracias. Querellante Ciudadano Inteligente y otros, buenos días. Buenos días a todos y todas. Por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Gracias. Querellante por Hugo Gutiérrez, buenos días. Muy buenos días, su señoría. Por querellante Hugo Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín por vía remota. Gracias. Las defensas, entonces, buenos días, la defensa de la acusada, señora Ortiz. Buenos días, señoría. Por Jaime Trifuchón, comparece el abogado Sergio Rodríguez Oro, por vía remota. Gracias. Buenos días, su señoría. Buenos Jaime días. Oro, presente en la audiencia 249. Gracias. La defensa de la acusada, señora Isasi, buenos días. Buenos días, magistrados y a todos los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Martí Isasi Barbieri. Gracias. Buenos días, la acusada, señora Isasi. Muy buenos días, presidente magistrada, magistradas, buenos días a todos por vía remota. Gracias. Defensa del acusado, señor Lobo, buenos días. Muy buenos días, sus señorías y a todos los intervinientes. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane, vía remota. Mi representado me acompaña también por esa vía. Señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, magistradas. Raúl Lobos Torres, vía remota. Perfecto, gracias. Buenos días, entonces, la defensa de Corpesca S.A. Muy buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparecen los abogados Carolina Oreque, Carlos Balbontín y Waldo Baum. Gracias. Bueno, en la audiencia del día de ayer, segundo bloque, había iniciado sus alegaciones de clausura la defensa del acusado señor Ortiz. Puede continuar entonces, lo escuchamos. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, el día de ayer vimos en primer lugar el análisis de la declaración de mi representado, someramente, y después estamos analizando la situación de 3 contribuyentes o emisores de boletas, de los señores Rojas, la señora Montenegro y la señora... la tengo que olvidar ese momento. Y respecto a esto estábamos viendo Flavio Manrique, o sea, y por qué en definitiva estábamos analizando cuál es la razón o cuál es la explicación y qué conclusiones podríamos sacar del hecho de que estas boletas de estos 3 emisores habían sido incluidas en las rectificaciones del impuesto de primera categoría y del impuesto adicional del artículo 21 de la ley de la renta, realizada por la empresa Corpesca S.A. durante el año 2015. La contraposición, ¿no? o lo que está acá en definitiva es la posición que tienen los acusadores, que reiteradamente durante sus exposiciones de clausura nos han dicho que por el hecho de que estas boletas de estos emisores estén incluidas en estas rectificaciones de estos 2 impuestos, con eso estaría suficientemente acreditado, primero, que los servicios no fueron prestados,
y como segunda, ya derivada más allá de esto, de que además esas boletas, siguiendo la tesis de la acusación, fueron facilitadas para cometer un fraude tributario por parte de mi representado, y o en la fase o en el aspecto de cohecho fueron facilitadas para concretar una solicitación, como se ha descrito por parte del Ministerio Público especialmente. Dijimos que lo que intentaremos acreditar y analizar respecto de estas rectificaciones de impuestos de primera categoría e impuestos del artículo 21, es que en general no se les consultó a los emisores de las boletas. Es decir, cuando se hizo la recopilación interna en Corpesca S.A., no se les preguntó. Tampoco se le preguntó al gerente general, a Francisco Mujica Ortúzar, y lo que es más especial, porque en este caso se trata de 2 emisores de boleta que prestaron, uno de ellos, con estos 2 emisores, servicios en la ciudad de Iquique, tampoco se le consultó a los ejecutivos de Iquique. Habíamos hecho referencia a la situación, o lo que ya me había manifestado don Edson Figueroa en su declaración del día 6 de mayo del año pasado, en que refiere en la existencia de este caso de platas políticas y la actuación o la intervención en esta rectificación de 3 personas. Hace referencia al señor Feliu, al señor Marcial Martínez y al señor Gorsiglia. Le preguntan qué criterios utilizaron y él refiere 2, o por lo menos se recuerda 2. Dice que los trabajos no existen antecedentes de respaldo de los trabajos, y segundo criterio, que el valor de las boletas fuera cerrado, es decir, millones en cero. Agrega, en cuanto a cómo se hizo, que esto lo recopiló Marcial Martínez, que sabemos todos muy bien que es el contador general de Corpesca S.A., y que recopiló estos antecedentes a petición de don Raúl Feliu, y que él no habría encontrado estos respaldos de trabajos de esta boleta. Raúl Feliu, gerente de Administración y Finanzas. ¿Qué dicen los directores de Corpesca? Que estábamos entrando a ver el día de ayer, y habíamos quedado en lo que declaró el 21 de noviembre don Roberto Angelini, director y dueño de Corpesca en realidad, cuando refiere que todo este tema de la investigación de las boletas lo hizo el nuevo gerente general, don Arturo Nato, y le preguntan a qué pagos se refiere. Son las rectificaciones, deja bien claro y tiene conocimiento que fueron al menos 3 las rectificaciones que realizó Corpesca. Acá, atendido que se trata de la imputación solo respecto de don Jaime y doña Marta, solamente se ha hecho referencia a una, las otras 2 rectificaciones no fueron acompañadas o producidas durante el juicio, pero ya el dueño, director, sabe que hubo varias rectificaciones. Y explica en el fondo cuál el criterio, son facturas sin respaldo, que no tenían justificación. Pero agrega, y ahí estábamos el día de ayer, agrega un hecho importante, un hecho que va a ser posteriormente ratificado por todos los directores de Corpesca S.A. Es que el Servicio de Impuesto Interno invitó a la compañía, y invitó en general a todas las empresas del país, para efectos de que rectificaran sus declaraciones de renta y de impuesto único del artículo 21, en el caso en que tuviesen pagos que no eran necesarios para generar la renta. Agrega el señor Angelini que el gerente hace estas rectificaciones, paga los impuestos, y este pago además ya ha incluido una multa. Y le pregunta el acusador, dice, ¿por qué no eran necesarios para producir la renta? Dice, yo entiendo, es bastante vago, eso lo hizo el gerente general, dice, el directorio se enteró después, pero entiendo que eran por 2 cosas, agrega. Vuelve a repetir los mismos criterios, o sea, sin respaldo y no necesarios para producir la renta. Declara otro director, Eduardo Navarro, el día 25 de noviembre del 2019. Don Eduardo, haciendo referencia a estas rectificatorias del año 2015,
vuelve a insistir y ratifica nuevamente que esto es en el contexto en que el Servicio de Impuestos Internos estaba invitando a las empresas a rectificar los impuestos a la renta y impuesto único del artículo 21. Se revisaban los gastos en los últimos años para determinar si pudiese haber algún gasto cuestionado o sin respaldo. Agrega algo, dice, inclusive se nos informó el criterio, ¿ya? Se nos informó el criterio, es decir, al parecer el director Navarro da cuenta de una existencia, algún tipo de comunicación entre la dirección de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos y los ejecutivos de las empresas de estos grandes contribuyentes para efectos de proceder a esta rectificación. Rectificación que, por lo demás, fue un hecho público, notorio, conocido y comentado por muchos políticos, inclusive criticado en su momento por esta actuación del Servicio de Impuestos Internos. Le preguntan al señor Navarro quién lo hizo. Eso fue el gerente, el señor Nato, quien lo hizo. Dice, se hizo un levantamiento de todas las áreas, se va más allá de una persona. Producto de esta revisión se identificaron documentos tributarios sin respaldo, y el criterio dice, es simple, ¿se hizo el trabajo o no se hizo el trabajo? Eso es lo que señala el señor Navarro. Le preguntan si el directorio sabía o veía este tema de las rectificaciones. No, dice. Esto se enteró el directorio después, a posteriori. Esto lo hizo el gerente general nuevo y vuelve a reiterar. Toma la invitación del Servicio de Impuestos Internos y procede a rectificar, pagar el impuesto a la renta nuevo, pagar el nuevo impuesto del artículo 21 con las multas. Por lo tanto, ya tenemos dos directores que refieren y dan cuenta de esto, de que es el servicio, es el ente fiscalizador de quien nace esta invitación. Y lo había ya dicho don Jorge Andueza el 22 de noviembre del 2019. Dice, el Servicio de Impuestos Internos emitió un informe. La verdad es que no sabemos a qué se refiere con este informe, si fue una circular, si fue simplemente una declaración pública. Dice, emitió un informe. Invitó a los contribuyentes que revisaran si tenían pagos cuestionados. Señor Andueza dice, la empresa revisó con un criterio conservador, ¿ya? Y después explica, empieza a referir cuál fue este criterio conservador. Dice, si los nombres aparecían en los medios, si esos nombres que aparecen en los medios estaban dentro de los emisores de boletas que teníamos registradas, se procedía a rectificar. Le preguntan, claramente la pregunta iba apuntada a determinar ese qué medio, a ver si había sido CIPER o había sido otros medios. Dice, no me acuerdo qué medios de prensa, pero en la prensa. Dice, había un listado de pagos. Dice. Hicimos una búsqueda, dice el señor Andueza, con algún criterio, ya que son muchos los pagos. Agrega otro criterio, por ejemplo, si era factura o boleta de los números bajos, de las primeras boletas, era revisada con mayor detención. ¿Quién definió este criterio conservador? Dice, esto lo definió el gerente general, señor Nato. Le pregunto después quién hizo la revisión física, o sea, quién juntó los documentos. Dice, no, la administración, no sé quién. Y aquí viene la pregunta, dice, pero ¿se contactó a la administración, al señor Mujica? No, dice. No sé si se contactó al señor Francisco Mujica Ortúzar. Y termina diciendo, se rectificaron los pagos que no eran necesarios para producir la renta. Podían haber informes, pero si no era ingente a la marcha de la sociedad, se rectificaba. Es decir, el criterio que señala el testigo Andueza, cuando refiere a este criterio conservador, es un criterio mucho más exigente. Ya no es solamente si es que había algún antecedente de se prestar el servicio, sino que va más allá. Dice, si aunque hubiese algún antecedente que el servicio se había prestado, pero ese servicio no era necesario para producir la renta, se rectificaba. Por ejemplo, el caso del señor Rojas, ¿ya? Dice, el resultado de todo esto fueron una serie de rectificaciones. Nuevamente habla de la pluralidad de rectificaciones y agrega que había un procedimiento. Por otro lado, ¿qué dicen los ejecutivos? Dice don Raúl Feliu, declara el 19 de diciembre del 2019.
Don Raúl dice, yo participé en la rectificación del 2015 y explica el origen de la rectificación y explica también por qué el Servicio de Impuesto Interno invitó a los contribuyentes a rectificar. En el año 2014 estalló un fraude que se llamaba FUT, que derivó en el caso Penta. Pasó por un martillero de apellido Bravo, terminó en Penta y en aportes irregulares a la política. Y en marzo del 2015 esto llegó a SQM. Comenzó en ese momento a aparecer en los medios de prensa personas que habían emitido boletas similares a otras empresas similares a SQM. Hago aquí un paréntesis. O sea, claramente, lo que es el financiamiento de la política mediante boletas de honorarios, mediante gastos no necesarios para producir la renta, es una realidad que dan cuenta no solamente el oficial de caso, los directores, sino que también los ejecutivos de la empresa Corpesca. Dice, en este contexto, continúa el señor Feliu, el gerente general, señor Nato, me pidió que revisara la contabilidad. Debía contrastar la información de los medios, o sea, quiénes eran o quiénes aparecían en la prensa habiendo emitido boletas para SQM, que podían estar en nuestra contabilidad. Ya sabemos, porque el juicio así nos lo acreditó, que la persona que hizo el vínculo o el link entre SQM y Corpesca fue doña Carolina Gacitúa, que aparece emitiendo boletas para SQM y también boletas para Corpesca. Agrega el señor Feliu posteriormente que yo solicité los libros de honorarios de Corpesca, así como también el registro de facturas exentas. O sea, él sabe perfectamente que lo que está buscando son boletas de honorarios y facturas exentas, o sea, estas facturas que no están afectas a IVA y que dan las sociedades de profesionales, principalmente, que son la forma que tiene de tributar un profesional, si no lo hace por boletas como persona natural, lo hace a través de una sociedad con estas facturas exentas. Y dice, sí, encontré algunos nombres en el libro de honorarios que aparecían en la prensa relacionadas con SQM. Con ello, agrega el señor Feliu, se generó un criterio de búsqueda asociado a las características de estas personas. Personas jóvenes por el RUT, cifras redondas, correlativos de las boletas de números muy bajos, primera boleta en algunos casos, había un patrón que existía. Es más, dice, mucha información además la saqué de internet, uno la buscaba, o sea, hasta aquí estamos viendo como un ejecutivo simplemente ingresa el nombre de algún emisor de una boleta que tenga numeración baja, números cerrados, y lo coloca en internet y lo busca, y ¿qué se encuentra? Dice, había relaciones con políticos, había relaciones con parlamentarios. Esto me hizo generar, dice, toda una acción de búsqueda en los libros de Santiago, Arica, Iquique y Mejillones. Ese fue mi rol, dice, yo levanté la información y se la pasé a Franco Gorsiglia. Franco Gorsiglia, bueno, todos sabemos quién es un tributarista, profesor de la Universidad Católica, que presta más su servicio para Corpesca, y fueron ellos los que tomaron la decisión de rectificar o no. Le preguntan derechamente, dice el señor Feliu, dice, ¿contactó a estas personas, a los emisores? No, a nadie. Esa fue su respuesta. No, a nadie. ¿Se concentraban las boletas en algún periodo? Yo revisé del 2009 al 2014, porque esto se hizo en marzo del 2015. Pero en general dice estaban repartidas en el tiempo. Dice que se consiguió las boletas que se encontraron eran de dos partes, de Santiago e Iquique. Dice, las de Santiago las pude identificar porque conocía o reconocía la firma verde, la mosca, de Francisco Mujica. Pero de Iquique no sabe, pero dice, no recuerdo bien ya que no conozco las firmas. Marcial Martínez. ¿Quién está ingresando, señor Don Eric? Nadie magistrado.
Sigamos nomás entonces. Marcial Martínez, contador general de Corpesca S.A., declara el 14 de noviembre del 2019. Y es bien claro, dice, yo hice la rectificación. Dice, ¿de qué boletas y por qué razón se toma la decisión de rectificar? Dice, me pidieron que sacara los libros de honorarios del año 2009-2013 y se hizo entrega de la documentación. Después me entregaron unos RUT asociados a estas personas y que buscara la información. Si tuviera las bodegas, se rescataran los originales. Originales que ya sabemos que después terminaron en la evidencia material 26. Y después se me dio la instrucción de rectificar todos estos documentos. ¿Quién se lo pide? Feliu, Raúl Feliu, gerente de Administración y Finanzas. Cuando le entregan los RUT, ¿sabe los criterios por los cuales se les seleccionó a estas personas? No. El contador general, aquel que más sabe de tributación, o debería saber más de tributación en Corpesca S.A., no sabe cuáles son los criterios de búsqueda. ¿Cuántas se hicieron? Dice 2009 al 2013, es decir, 4 rectificaciones. ¿Qué efecto? ¿Ya? Dice, tuvo un efecto en 2 impuestos, en el impuesto de primera categoría y en el impuesto único. Se aumentó la base, se aumentaba como efecto de esto la base del impuesto de primera categoría y además se aumentaba la base del impuesto único, el artículo 21, por gastos rechazados o gastos no necesarios para producir la renta, que él refiere que pagan un 35% de impuesto. Fueron rectificaciones voluntarias y agrega, ratificando lo mismo que ya habían dicho los directores y el resto de los ejecutivos, dice, el Servicio de Impuestos Internos solicitó a todas las empresas que tenían este problema acercarse y hacer rectificaciones. No fue de mutuo propio. Los documentos se entregan en original, los pusimos en un archivador. El colega Navarrete, cuando concurre don Marcial, le hace un contrainterrogatorio y le pregunta directamente qué son los gastos rechazados a don Marcial. Dice, todos aquellos que no son del giro o que el Servicio de Impuestos Internos tenga objeción. Hay varios motivos para que pudiesen ser rechazados. Y le pregunta específicamente a alguien que ya había dicho que no sabe los criterios de búsqueda de los RUT, de los emisores, dice, ¿cuál era la causal para rectificar? Me pidieron rectificar, desconozco cuál era la causa, porque se me pidió, habría que preguntarle a esas personas, se está refiriendo a Feliu y a los directores. Nunca me dijeron cuál era la razón, o sea, más bien no a los directores, habría que preguntarle a Feliu y al señor Nat. Para terminar esta parte de si se les preguntó o no a los ejecutivos, el señor Escobar, el día 28 de junio del 2019, Miguel Ángel Escobar Silva, le preguntan, ¿supo que se rectificaron las boletas? No, no sabe. Cuando se hicieron las rectificaciones, ¿alguien lo contactó? No, nadie lo contactó. Por ende, su señoría, está claro que quien hizo materialmente las rectificaciones, don Marcial Martínez, nunca le dijeron por qué tenía que rectificar. Y a la vez él, que fue el que buscó los antecedentes, junto con el señor Feliu, no se contactaron ni con la señora Manríquez, ni con el señor Rojas, ni con la señora Lucía Montenegro. Y es más, de este conjunto de antecedentes también se puede concluir que el criterio para hacer las rectificaciones no era si los servicios se habían prestado o no, sino que era si los servicios eran o no necesarios para el giro. El criterio conservador, que fue el que refiere el director Anduesa, llevó a rectificar inclusive, como ya sabemos, boletas de honorarios con informes hechos, como es el caso, por ejemplo, del señor Zavala. Todo esto fue después, como en general, todo este análisis que como defensa estamos haciendo de lo que fue la rectificación, la dijo escuetamente el perito Valdés Mella el 18 de noviembre del 2019,
Dice que fue Raúl Feliú el que dispuso hacer la revisión, y que los criterios eran los montos cerrados, correlativos bajos, RUT de las personas jóvenes, se fijó en la glosa y en el respaldo de la misma. El perito Valdés, primer punto, no da cuenta que se le haya consultado o que alguien le haya dicho de Corpesca que se llamó a los ejecutivos o que recibieron los servicios o que se llamó a los emisores de la boleta. Y agrega un tema que no fue ratificado por ninguno de los testigos, dice, y se fijó en la glosa. Glosa que ha sido un tema insistente por parte de los acusadores. Pero dejémoslo ahí hasta ahora, porque la verdad es que esto de que se fijó en la glosa, por lo menos en las declaraciones de quienes materialmente la hicieron o quienes dispusieron la rectificación, no consta. Su señoría, y el análisis de la rectificación no estaría completo sin ver qué dice la rectificación, ¿ya? La rectificación del impuesto de primera categoría y rectificación a la vez del impuesto único del artículo 21 de la Ley de la Renta es el documento 54, que fue incorporado el 14 de noviembre del 2019. Se incorporó y se le mostró a don Marcial Martínez porque es un documento que él lo escribe, él lo hace, esto es una solicitud, en la solicitud que está en el formulario 2117. Lo primero que tenemos que ver es que esta solicitud deja bastante claro que lo que se está rectificando son dos impuestos, impuesto de primera categoría e impuesto del artículo 21, y que abarca los años comerciales 2019 a 2013, es decir, años tributarios 2010 a 2014. Pero debo hacer presente, señoría, algo. De la lectura de este formulario, esta solicitud, no dice que los servicios no se hubiesen prestado. No debemos olvidar que lo que estamos analizando acá es la conclusión, o si de esta rectificación se puede concluir que los servicios del señor Rojas están o no prestados en Iquique. De hecho, la rectificación lo único que hace es que detalla los gastos rechazados, actualizados por cada año comercial, pero no refiere en ninguna parte que esos servicios no se hubiesen prestado, que es lógico con lo que años después nos declaró en el juicio el señor Martínez y dice, yo no sé por qué rectificamos, ¿ya? Por ende, señoría, esta rectificación lo que hace es dar cuenta de gastos no necesarios para producir la renta. Hay o no informes, no importaba. El tema central era si el gasto era o no necesario. No puede, de esta invitación del Servicio de Impuestos Internos a rectificar, concluirse, más allá de toda duda razonable, que en definitiva estas boletas fueron facilitadas por Jaime Orpiz Buchón, y en segundo lugar que estas boletas además fueron facilitadas para cometer un fraude tributario, y en tercer lugar, de manera paralela o al mismo tiempo, mejor dicho, estas boletas fueron una solicitación de algún beneficio para realizar algún acto propio del cargo o para realizar algún acto con infracción de los deberes del cargo. ¿Cuáles son las conclusiones, señorías, que podemos sacar o obtener de las dos materias que hasta ahora hemos analizado? La declaración de Jaime Orpiz cumple con los requisitos para ser valorada, se le puede dar mérito probatorio. Hay una intención de confesar, hay aspectos concretos, respuestas útiles, coherencia interna, no se sentó a mentir. En lo negado, debe ser sus dichos contrastados, corroborados con los antecedentes del juicio. Existen, a nuestro juicio, antecedentes suficientes, testigos y documentos que dan cuenta en esa parte también de la veracidad de sus dichos. La cantidad de boletas, el número de boletas rectificadas, el número de boletas facilitadas para cometer fraude tributario en la tesis del acusador, y a la vez el número de boletas que representa el número de solicitaciones o cohechos en la tesis del otro acusador, debe ser también un tema que debe resolver el tribunal. A nuestro juicio se encuentra bastante claro y de los antecedentes fluye
que las donaciones con fines políticos se concretaron o se materializaron con 59 documentos, que son las que el propio Servicio de Impuestos Internos calificó como donaciones y respecto a los cuales se liquidaron y pagaron el impuesto de herencia y donaciones. Jaime Ortiz Buchón declaró que respecto de algunos contribuyentes no había facilitado, que no tenían relación con donaciones políticas o con fines políticos que había pedido al señor Mujica. Nadie hasta ahora ha podido dar una explicación razonable por qué se le imputa la boleta de doña Flavia Manríquez Canese. Resulta insuficiente la sola circunstancia de tener la firma del señor Mujica. Sería lo mismo que decir por qué, o nadie sabe por qué no le imputaron la boleta de René Ormazábal o las facturas exentas de Arrieta y compañía. Las boletas de Felipe Rojas personales y las que pidió a Lucía Montenegro corresponden a servicios efectivamente prestados, o al menos, como lo reconoce el Servicio de Impuestos Internos expresamente en sus alegatos de clausura, existe la duda al menos, si se prestaron o no esos servicios. Que lo importante es que mi representado declaró que no tiene relación con esas boletas. Y la verdad es que la boleta, las 3 primeras boletas de señor Rojas, antes del mes de junio del 2009, no tiene ninguna explicación lógica en la teoría del caso de los acusadores. La rectificación en sí misma, el solo documento, no sirve para acreditar si esos servicios se prestaron o no. Ya he dicho y lo reitero, el criterio conservador era si era o no necesario para reducir la renta. Esta fue una invitación del Servicio de Impuestos Internos con criterio conservador. Su señoría, para continuar, voy a cambiar si me permite. Ahora nos haremos cargo, su señoría, de la imputación de delito tributario, que es el punto segundo de nuestra exposición, como lo hemos referido. El punto es el siguiente, es determinar, su señoría, qué ocurre con las 59 boletas de honorarios, todas boletas de honorarios electrónicos, que fueron hechas llegar a don Francisco Mujica Ortúzar para efectos de concretar una donación con fines políticos. Acá tenemos 2 tesis claramente contrapuestas. La tesis del acusador es que se facilitaron estas boletas ideológicamente falsas con el fin o para que Corpesca cometiera el delito del artículo 97.4, inciso primero del Código Tributario. Es decir, que las boletas, estas 59 boletas, fueron entregadas o hechas llegar a la empresa para que pagara menos impuestos de primera categoría. Se le acusa de facilitar a mi representado mediante su entrega estas boletas de un conjunto de profesionales, boletas ideológicamente falsas, para que Corpesca cometiera un delito. Se le acusa, por ende, también, atendía la necesaria concurrencia de ambos dolos, de ambos partícipes, que el gerente general recibió ambos maliciosamente estas boletas de honorarios porque quería pagar menos impuestos a la renta. Y que sabiendo que eran gastos no necesarios para producir la renta, dispuso su registro en el bolsillo o en el cajón de los gastos necesarios en vez de los gastos no necesarios, con lo cual hubo un ahorro, hubo un fraude tributario. Que todo ello, un mal ahorro, desde luego, un fraude tributario, y que todo ello estaba en conocimiento y era voluntad, dolo directo, de mi representado. Eso sería, como contraposición,
y diametralmente en la otra vereda, al frente, está la tesis de la defensa. Lo que hizo mi representado fue solicitar donaciones con fines políticos. Francisco Mujica ya había, tanto el 2009 como 2012, analizado si la empresa podía hacer donaciones vía CERVEL. Dice que no fue posible. De ello da cuenta la declaración de Francisco Mujica Ortúzar, y mi representado, como lo reconoce, dice, recurre al financiamiento que el testigo Longueira describió como el sistema antiguo, mediante la entrega de boletas de honorarios para justificar el egreso de la caja social. Señala a mi representado que nunca existió dolo de cometer fraude tributario. Es decir, que nunca entregó las boletas para que la empresa pagase menos impuestos de primera categoría. En este punto, lo que dice mi representado es que las boletas se emitieron para justificar un egreso de caja. Todos coinciden, en general, todos los testigos que han declarado, que sin una boleta de honorarios no hay dinero. No puede haber un giro de caja. Y sin dinero, simplemente no se puede concretar la donación política. La diferencia viene después, en el fondo, en la apreciación de ambas teorías del caso. Dice, bueno, pero ¿entregaste la boleta para eso o la entregaste para que pagaran menos? Sostenemos que las boletas corresponden al monto acordado de las donaciones. Las donaciones fueron 5 millones para la campaña de concejales del 2008, 5 millones mensuales para la pre-campaña del 2009, 10 millones mensuales para la campaña del 2009, que es la campaña senatorial, me estoy refiriendo en mi representado, y hasta julio del año 2010, y luego 2 millones mensuales que decía relación con el monto aproximado de los créditos bancarios que debía solventar mi representado, que son las deudas de campaña. Y a esto se debe agregar solo una alteración en esto, que es en el mes de octubre del año 2012, se solicitaron otros 10 millones para la campaña de concejales que hubo en esa oportunidad. El primer punto que queremos explicar dice relación con que se trata de una donación política, un aporte para una campaña realizado por Corpesca, que forma parte de un conjunto de empresas que colaboraron con la reelección de mi representado como senador en el año 2009. La finalidad, por qué se emiten las boletas, era concretar una donación con fines políticos de dinero. Dos partes tenemos en esta relación. Tenemos un donante, que es Corpesca S.A., y un donatario, que es Jaime Orpi Fuchón. Todas estas donaciones se hicieron con estas boletas de honorarios electrónicas. Todas se remiten desde la página web del Servicio de Impuestos Internos por parte del contribuyente, y todas ellas son, por los sistemas del Servicio de Impuestos Internos, son remitidas a la casilla electrónica o de correo del tesorero de Corpesca, de don Domingo Viviani. Algunas de ellas, adicionalmente, nos dijeron, fueron emitidas, fueron mejor dicho, remitidas adicionalmente en un papel, en un sobre, con una nota que ha sido varias veces reiterado y hecho ver como una circunstancia de control de la parte de la participación del supuesto delito. Pero la verdad, su señoría, es que esto de que todas las boletas
las 59 durante estos 4 años hubiesen sido, además de remitidas desde la página del Servicio de Impuestos Internos, enviadas en papel con un sobre, con un post-it o una nota, eso no se encuentra acreditado en el juicio, ¿ya? Puede ser que las primeras, lo razonable es que las primeras boletas efectivamente hayan tenido esa lógica. Pero si vemos, y ya me remito a lo que referí el día de ayer, el tiempo que pasaba entre que la boleta era emitida y era emitido y cobrado el cheque, un día o el mismo día, ese mismo hecho hace como no razonable, ¿ya?, que las 59 boletas hayan estado acompañadas de este sobre y de esta nota a mano de Jaime Orpiz Buchón. Más bien lo que aparece, sobre todo en la declaración de la señora Gacitúa, en conjunto con la declaración del señor Viviani, era que simplemente ella, en la mayoría de los casos, que fue la que mayor cantidad de boletas para concretar estas donaciones políticas hizo llegar a Corpesca, simplemente las remitía desde esta aplicación web del Servicio de Impuestos Internos, y de inmediato o llamaba por teléfono o simplemente iba a ver al señor Viviani, quien claramente, y eso es una realidad evidente que yo creo que nos surgió a todos los que escuchamos sus dichos, sabía perfectamente de qué se trataban estas boletas que eran donaciones políticas para Jaime Orpiz. No hay otra explicación lógica, para entender por qué las boletas se pagaban el mismo día. La única explicación que podría uno elucubrar sería algún tipo de relación especial entre la señora Gacitúa y el señor Viviani que justificase o que pudiese explicar de por qué se sacaban los cheques o se emitían los cheques el mismo día. Pero la verdad es que no hay ningún antecedente. Lo que sabemos es que, y está claro, de que no hubo 59 sobres con 59 papelitos, como lo sostienen los acusadores. ¿Qué señalan los emisores de las boletas? La testigo Molina dice, emitió boletas a Corpesca, las emití en noviembre, diciembre, de enero del 2008 y después de enero del 2009. Me vine a Chile a pasar la Navidad y habían elecciones y me los pidieron o Jaime o Blenda para financiar las campañas. La señora Quirós, jefa de campaña, dice, yo no fui a las reuniones con las empresas, ¿ya? Jaime siempre me decía, me conseguí tal cantidad de millones. Él dice, le doy un ejemplo, me conseguí 5 millones y yo me conseguía quien hiciera la boleta. Y ellos me entregaban la boleta. Ya sabemos que la verdad es que la señora Quirós, y lo que fluye principalmente de las boletas por ella emitidas, es que ella misma es la que la emitía, sobre todo a través con el RUT de la ex señora de su hijo, de la señora Lorena Lara. La señora Gacitúa, para ver cuál era la finalidad de las boletas, también le preguntan, y le dice, ¿sabe cómo se financió la campaña del año 2009? Por boletas. Diferentes empresas le pedían boletas y le pasaban la plata para su campaña. Con la franqueza y a veces hasta dureza que fue la declaración de la señora Gacitúa, ella dice derechamente, boletas para que le pasaran la plata para su campaña. Por otro lado, que dicen los dos donante y donatario, digamos, ¿ya? Mi representado dice, nunca me representé que las boletas se enviaran a gastos rechazados. Para mí eran platas políticas, platas para campaña. La empresa debía ver cómo la declaraba. Eso corresponde a los ejecutivos de Corpesca. Francisco Mujica Ortúzar, o sea, el otro lado de la donación, el 11 de diciembre declara, realicé aportes. Vamos a ver más adelante cómo estos aportes son las donaciones. Las boletas tenían por objeto el giro del dinero de las cuentas corrientes de Corpesca.
nunca se conversó con Jaime Orpiz sobre el pago de menos impuestos. Y le preguntan, y esto es muy importante, su señoría, le preguntan si sabe lo que es el impuesto único, el artículo 21 de la ley de la renta, y dice que no sabe. El gerente general, simplemente, que temas técnicos, más todavía este impuesto algo desconocido, muy complejo, dice, no sé lo que es el impuesto. O sea, eso es importante porque ni siquiera conoce el supuesto impuesto que estarían o que habrían generado las boletas. Se encuentra además acreditado, su señoría, que hay peticiones similares a otras empresas. Como decía, no solamente fue Corpesca aquella que financió la campaña de mi representado el año 2009. Hay otras empresas, la señora Molina lo circunscribió a la época de campaña, y aclara, dice, no sé si los dineros fueron depositados en la cuenta, o no recuerda si los dineros fueron depositados en la cuenta de la secretaria, doña Blenda, o en la cuenta del senador, del señor Orpiz. Y esto es un tema importante porque ella aclara el tema de las glosas también, que yo creo que también es un punto que vale la pena aclarar. Le preguntan por las boletas emitidas a Costanera y Agrícola Tarapacá. Dice, ¿quién le instruye la glosa? Nadie. ¿Quién le instruye a emitir las boletas? Blenda Hus, es decir, la secretaria. La señora Lara dice, ¿cómo se generan? Le preguntan las boletas a Kiborax y Entel. Me imagino que del mismo modo. Pero, ¿qué fue el dinero recibido? Viviana. Se está refiriendo a su suegra o ex suegra, doña Viviana Quirós. Ella misma, doña Viviana Quirós, reconoce bajo juramento que consiguió o emitió a través de este sistema boletas para Entel, para Kiborax, para Corpesca, para SQM y para Agrícola Tarapacá. Los documentos que dan cuenta de este financiamiento por estas empresas son los siguientes. Respecto de la empresa Kiborax, documento 99 A1234, incorporado el 17 de mayo del 2019. Las boletas 61, 62, 63, 64 de la señora Gacitúa. Todas de mayo del 2009, plena pre-campaña. Boleta Agrícola Tarapacá de la señora Molina, documento 98, incorporado el 5 de abril del 2019. Esta corresponde a la boleta 32 de diciembre del 2009. Después la boleta 30 de la señora Molina, documento 98 también. Documentos 104 y 105, ambos incorporados el 5 de abril del 2019, que dice en relación con la boleta de la señora Lara. A GTD también, otra empresa que financió una boleta. No tenemos la boleta, tenemos que, mediante la evidencia material número 12, el 16 de mayo del 2019, está el reverso y el anverso del cheque 640 de enero del 2010. Se ha dicho por parte del Consejo de Defensa del Estado que este financiamiento de la política, mediante esta operativa, es un hecho que no se encontraría probado. Es decir, el Consejo de Defensa del Estado pone en duda el núcleo o la esencia de qué se trataban los documentos, ¿ya? Creemos que esto no es así, creemos que los antecedentes que están en el juicio oral resultan suficientes para, fuera de toda duda, tener por acreditado, ¿ya?, que existió financiamiento de las empresas y que este financiamiento se hizo por esta vía. Esto que el Ministerio Público llamó en su alegato de apertura, que no era el financiamiento irregular de la política, sino que era el financiamiento delictual de la política, la verdad es que no hay ninguna duda, ha quedado totalmente acreditado. Como digo, el oficial de caso, Edson Figueroa, ya nos había referido, una vez que se supo de las platas políticas, Corpesca decidió rectificar. Lo declaran también
con bastante claridad, las testigos Gacitúa y Quirós. Ya bastante se ha dicho, y en esto me remito a lo expresado por los acusadores, como mi representado fue el que lo solicitó a ambas, conseguirse boletas a fin de concretar los aportes. Lo dice además también un ex ministro de Estado, un ex senador y un ex presidente de un partido político, don Pablo Longueira. Don Pablo declaró el 25 de febrero de este año, y él es, dentro de la forma que tiene, que todos pudimos ver, de ser el señor Longueira, bastante franco, y dice, esta es una conducta que era una práctica y que pagaba una multa. Ningún político tenía conciencia que estaba cometiendo un delito. Así se financió la política chilena. Era de público conocimiento. Agrega, la primera investigación que ha fallado la Corte Suprema ha resuelto que esto no es delito. Ningún político chileno financió sus campañas cometiendo delitos. Resulta clara la declaración del señor Longueira. El señor Longueira hace referencia a las investigaciones, me referiré más adelante, cuando nos hagamos cargo del dolo, de los elementos del delito tributario y de los fallos de la Corte Suprema que han resuelto la situación de los senadores, del senador Moreira y del ex senador Rossi. Más adelante, como digo, me referiré con bastante detención a estos fallos. Pero respecto a este punto, si se encuentra o no debidamente acreditado que este fue un sistema de financiamiento de la política, no compartimos la afirmación sostenida por el Consejo de Defensa del Estado. Estas son donaciones políticas, y que esta era la forma de que se financiaba. ¿Por qué digo que son donaciones, su señoría? Porque este es un hecho bastante importante, porque que sean donaciones o no sean donaciones, no solamente es algo que puede importar en esta materia, sino que es una calificación jurídica del acto. ¿Ya? Desde luego, Jaime Orpiz Fuchón declaró, dijo, son donaciones, son aportes para la campaña. También el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, no obstante que no les puede gustar bastante esta expresión donaciones, se ven obligados a usarla porque en el delito de cohecho asumen la teoría del profesor Mañalich acerca de la interpretación de los tipos penales, y el profesor Mañalich habla de las donaciones remuneratorias, ¿ya? Entonces, no obstante que desde siempre, de los 6 años de litigación que tuvimos estas causas, nunca hablaron de donaciones y les molestaba la palabra, tienen que asumir como una realidad. Son donaciones, ¿ya? Lo hacen. Pero lo más importante en este punto es lo obrado por el Servicio de Impuestos Internos. Señoría. El Servicio de Impuestos Internos calificó estas 59 boletas, estos 59 actos, como donaciones. Una mera liberalidad. Así lo resolvió administrativamente el Servicio de Impuestos Internos. Se liquidaron el impuesto de herencia de donaciones y esto fue completa y totalmente pagado. Aquí me quiero referir, señoría, al documento 604. El documento 604 es un oficio secreto número 105 del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 18 de mayo del 2017, en que remite información sobre las liquidaciones de impuestos de los contribuyentes Orpiz, Gacitúa y Corpesca. En la letra B acompaña copia de oficio ordinario 77316217-530 del 17 de junio del 2016, suscrito por el director regional, señor Cristian Soto Torres, que informa el estado de cobro de los impuestos a Jaime Orpiz Fuchón. En la letra C está un acto jurídico, un acto administrativo, que todos conocemos del Servicio de Impuestos Internos, una citación
la citación número 171, realizada al contribuyente Jaime Prifuchón con fecha 13 de junio del año 2016. La letra D se acompaña a la notificación de esa citación. Estos son los trámites administrativos previos a la determinación y calificación del impuesto. Inclusive en la letra E se acompaña otro documento de julio, esta vez del 2016, en que se informa el estado de cobro de estos impuestos, donde da cuenta que fueron pagados. Y en la letra I de este documento 604 está la planilla Excel, contenedora del resumen de pagos de giros realizados por Jaime Prifuchón en el año 2016. Su señoría, por ende, en junio del 2016 se emitió la citación 171, fue notificada en el domicilio de mi representado el día 14 de junio, el día siguiente. En el mismo acto de según dan cuenta estos documentos, el contribuyente, es decir, el donatario en este caso, manifestó su conformidad con esa citación, y el día 29 de junio se emiten los giros por el impuesto de herencia y donaciones. El monto girado fueron 16.641.438 pesos respecto del impuesto, 15.235.637 respecto de las multas y 4.992.433 de intereses. La citación número 171 por las 59 boletas, y de acuerdo al detalle de los giros en este Excel, da cuenta que recibió donaciones en total entre el año 2009 y 2013 de Corpesca por 209.926.118 pesos. Y da cuenta estos documentos que estas sumas, los 16 millones más los 15 millones más los 4.992.000, todos ellos fueron pagados el día 30 de junio del año 2016. Este es un acto administrativo, su señoría. Pero si tuviésemos alguna duda de si son o no donaciones, tendríamos que también ver desde el otro punto de vista, si son donaciones, y veamos el apellido, políticas. El único testigo que compareció al juicio para declarar acerca de las donaciones políticas fue don Germán Cortés Cáceres. Recordarán que este era un testigo que estaba con licencia, después pudo venir. Él declaró el 9 de agosto del 2019, y lo que hace él es un testigo bastante especial, porque en realidad de testigo del caso no es nada, ¿ya? Lo que hace don Germán es que se sienta y explica la ley que estaba vigente en esa época, la ley 19.884. Es una especie de testigo experto, porque él trabaja en el CERVEL y sabía esta operativa, pero no había estado a los hechos mismos, no, sino que declara en general. Que es lo importante, dice, sí, mire, efectivamente en esa época, estamos hablando del año 2009, todos sabemos que la ley esto lo vino a cambiar el año 2016, se permitía que las empresas hicieran aportes de empresas. Hoy día ya sabemos que está absolutamente prohibido que las empresas realicen aportes para campañas políticas o para actividades de partidos políticos. En cuanto al tiempo existían unos límites, en cuanto a la oportunidad, y también habían unos límites en cuanto al monto. Dice que en esta época, hasta antes del año 2016, si esto se excedía o se hacía en otro tiempo, el CERVEL aplicaba una multa administrativa. Pero la verdad es que, y para ser bien sincero, dice, el CERVEL no tenía forma de controlar esto, ¿ya? No teníamos fiscalización en terreno, ¿ya? Por lo tanto,
todos debemos entender que si nadie fiscaliza, esto es letra muerta, y es por eso que el señor Longueira nos habla a la vieja usanza. Y explica después que el aporte del fisco a las campañas llegaba ya bastante iniciada la campaña, en este periodo de 2 meses de campaña, a la cuenta corriente que le indicaba el candidato. Agrega un tema importante también, porque dice que el financiamiento se podía hacer con créditos bancarios, ¿no? Y que los intereses bancarios pueden y podían en ese momento ser estimados como gastos de campaña. También, y deja bastante en claro que cuando rendían cuentas los candidatos, podía ser que los gastos estuviesen pendientes. O sea, si yo puedo dar cuenta de un gasto devengado pero no pagado, ¿no? Pero después viene lo más importante, dice, ¿cómo son los aportes? O sea, entramos al detalle ya, pero ¿qué hacían las empresas? O las personas naturales, dice, ¿en dinero o en especie? Dice, los aportes son una especie de donación. Es decir, tenemos que no solamente los emisores dan cuenta que recibían plata, sino una contraprestación, o sea, una liberalidad para la campaña, que Mujica, el donante, daba cuenta que era un aporte, que el donatario, es decir, Orpis, daba cuenta que recibía donaciones, que el Servicio de Impuestos Internos señaló que eran donaciones, sino que aquí también tenemos a el CERVEL, dando cuenta que estos aportes son una especie de donación. Este es el único testigo, su señoría, que compareció del CERVEL. ¿Ya? Desde luego, faltaría al deber ser como litigante, por supuesto que estas donaciones realizadas por Corpesca no cumplían ni con la oportunidad ni con el monto. ¿Sí? Eso fue reconocido por mi representado, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? Que eso no le quita el hecho de que eran donaciones con fines políticos. Eso simplemente significaba, al menos hasta el año 2016, como lo referiré más adelante, que se generaba una infracción administrativa. Veremos más adelante cómo a partir del año 2016, si se excede el 40%, es delito del gasto permitido. Que sean donaciones, por lo tanto, desde el punto de vista del CERVEL, también tiene un efecto o ratifica lo ya señalado por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuáles son los efectos que sean donaciones? O sea, se genera, por supuesto, un impuesto de herencia y donaciones, liquidado y pagado en este caso concreto. No se genera un impuesto a la renta, no son renta para el donatario, y para el donante, atendido, que son donaciones que no tienen los beneficios tributarios de la ley que hizo referencia el señor Cortés, la ley 19.884, totalmente modificada posteriormente en el año 2016, significa que para el donante son gastos rechazados. Tienen que pagar el 35% como impuesto único, distinto y diverso del impuesto a la renta. Y esto es importante, su señoría, porque que sean donaciones también significa algo muy importante. Si ustedes hacen memoria de cómo se refería siempre, tanto don Jaime, como doña Jimena, como doña Lupi, a estas donaciones, siempre se referían a ellas como un pago. Y se hablaba del pago. El pago hecho con la boleta tanto. Eso es evidente, su señoría, porque, por supuesto, en la lógica de ellos se estaba pagando por un acto del cargo. Es un cohecho. Pero estos actos no son pagos. No es la prestación de lo debido. Es una liberalidad. No tienen contraprestación las donaciones, su señoría. ¿Ya? Muy importante cuando lo veamos para la teoría del cohecho.
Segundo aspecto que quiero referir respecto del delito tributario es que las boletas no se entregaron para cometer alguno de los fraudes tributarios de los incisos primero, segundo o tercero del numeral cuarto del artículo 97 del Código Tributario. Aquí nuevamente, su señoría, vemos una contraposición entre las posiciones que tienen la defensa y los acusadores. Quien mejor explicó y destinó, en definitiva, una jornada completa a explicar por qué esto era delito fue don Manuel Navarrete. Don Manuel, en su declaración podemos ver y concretar lo que decía al comienzo de mi exposición el día de ayer, su señoría. ¿Cómo es posible que legítimamente dos abogados, dos litigantes, tengan una interpretación absolutamente distinta de un tipo penal? ¿Sí? Y eso es algo legítimo. ¿Sí? Para don Manuel, el núcleo del delito, con lo cual todo está ejecutado y consumado, es la facilitación de las boletas. No hay nada más. Con la facilitación se consuma el delito. Para justificar este acerto, don Manuel dio una larga vuelta y nos dio todas las características de los fraudes tributarios en general y después las características de este fraude específico del 97.4, inciso final del Código Tributario. Todo para justificar que basta la facilitación para que se entienda consumado el delito. Delito de peligro abstracto, delito de mera actividad y harta doctrina alemana. ¿Cuál es la posición de la defensa, señores? Es que no tenemos que dar una vuelta muy larga para ver el tipo penal. Basta la lectura del 97.4, inciso final, para entender que lo que aquí se sanciona no es la sola facilitación de una boleta, ideológicamente falsa. El tipo penal, y reitero, no se requiere entender mucha doctrina extranjera para leer claramente que dice maliciosamente con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este número. Su señoría, estos dos elementos del tipo penal, maliciosamente y con el objeto, pareciera que en la tesis de los acusadores no existen. Solo se lee parcialmente el tipo penal. Desde luego, la posición de la defensa, y que ya lo hemos expresado, es que no existe malicia y que las boletas nunca se entregaron con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en el 97.4. Es decir, su señoría, las 59 boletas que concretaron las donaciones políticas no se entregaron para que Corpesca pagase menos impuesto a la renta. Inciso primero. No se entregaron para que Corpesca S.A., sujeto de IVA, disminuyese, o mejor dicho, aumentase en ese caso el crédito del impuesto IVA, a lo que se refiere el inciso segundo. Y tampoco se entregaron estas 59 boletas en relación con el inciso tercero, es decir, para que Corpesca obtuviese una devolución indebida o por un monto mayor al que corresponda. Esto nunca debemos olvidarlo al analizar este delito tributario. Esto no es genérico, es los delitos descritos en este número. Y ese número 97.4 describe 3 fraudes tributarios bastante claros. ¿Ya? Pagar menos impuestos, en general, pagar menos IVA, inciso segundo, inciso tercero, obtener devoluciones indebidas. Eso es lo que tenemos que buscar. O sea, para poder condenar a mi representado por delito tributario, debe llegarse a la conclusión, más allá de toda duda razonable, que para eso hizo llegar las 59 boletas. Vamos un poco, señoría, a la historia del tipo penal. Algo dijo don Manuel, y en esto coincidimos, porque historia en el fondo no coincidimos en la lectura del tipo, pero en la historia del tipo penal sí.
se estableció en la ley 19.733. Cuando se hizo la ley, compareció el director en esa época del Servicio de Impuestos Internos, que muy bien lo había conocido doña Jimena cuando era abogada del servicio, don Javier Echeverri, concurrió a la comisión donde se estaba votando la ley y explica en el fondo por qué están haciendo este tipo penal, ¿ya? Dice, porque hay personas que se dedican a cometer fraude con las facturas, vendiéndolas para que empresas, esto es textual lo que está, las metan a sus contabilidades y así abultar los créditos, pagando menos IVA. Este tipo penal, señoría, surge por el caso Publicam, que algunos se podrán acordar de qué se trataba, ¿ya? Se descubrió un verdadero tráfico de facturas, ¿ya? Se conseguían fraudulentamente las facturas, muchas veces estas facturas ni siquiera tenían el timbre del Servicio de Impuestos Internos, se comercializaban las facturas. O sea, lo que surgió primero para evitar una falsedad material, después fue ampliado también con la interpretación, no obstante que el Servicio de Impuestos Internos originalmente lo planteó como falsedad material, la verdad es que después el Servicio de Impuestos Internos interpretó que esta falsedad también podía ser ideológica. Pero esta explicación de por qué al comienzo el Servicio de Impuestos Internos pensaba que era material, era precisamente porque la fuente, la razón de esto fue el caso Pública. Pero la historia de la ley, su señoría, debe ser tenida en cuenta acá para considerar qué es lo que se estaba buscando el sujeto activo de este delito. Era vender documentos para que una empresa pagase con esos documentos menos impuestos. Por eso, la figura está descrita del modo que lo hizo el legislador, ¿ya? No es solo la facilitación de una boleta, sino que era la facilitación de una boleta para cometer un fraude tributario. Es decir, la empresa que ingresaba a su contabilidad estas facturas, en el caso del IVA, lo que quería era pagar menos IVA. Ese criterio que da cuenta la historia de la ley debe ser tenido a la vista según lo que referiré más adelante. ¿Cuáles son los elementos, su señoría, del tipo penal? El artículo 97, número 4, inciso final, del Código Tributario, el que maliciosamente facilite a cualquier título boletas falsas con el timbre del servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este número. Se trata, y en esto coincidimos con don Manuel, de un delito especial de carácter tributario. Se vulnera una obligación, una relación jurídica tributaria. Se paga menos impuestos. La esencia de los fraudes tributarios es que hay una violación de una relación jurídica tributaria. O sea, algo que yo debía pagar en virtud de este delito, pago menos. Incisos primero y segundo. Pago menos impuestos, pago menos IVA. O, el inciso tercero, yo tenía derecho a una devolución por X y en virtud de estos documentos, ahora tengo derecho falsamente o fraudulentamente y maliciosamente a X más Y, que es lo que se logra con la conducta. No hay dudas, y lo primero que debemos afirmar es que es insoslayable considerar que en este marco especial, en esto para cometer, aunque la ley nunca dijera la palabra maliciosamente, solo por esta referencia a que tiene que ser para cometer otros impuestos, deberíamos entender desde ya que hay dolo o se requiere dolo directo. Esto es importante porque estos tipos penales tienen un elemento subjetivo adicional, ¿ya? Elemento subjetivo adicional que, como sabemos, la doctrina llama este dolo específico, ¿ya? Que hacen, por lo tanto, exigible que el dolo sea directo. O sea, aunque no dijera maliciosamente la norma, para declarar o para cometer estos otros delitos resulta suficiente. Pero la verdad, su señoría, es que la ley además coloca esto fuera de toda duda al legislador. Si dice maliciosamente, es decir,
con conocimiento de cada uno de los elementos subjetivos y objetivos del tipo, con la voluntad de realizar cada uno de los elementos subjetivos y objetivos del tipo. No comparte esta defensa, desde luego, su señoría, estas tesis nuevas que se han enarbolado en este juicio. No solamente el financiamiento de sus actividades políticas es el único caso que ha sido llevado a juicio en la historia nacional respecto de don Jaime Orpiz, sino que además se le quiere aplicar estas teorías nuevas de que ya el dolo es distinto, ya no, el dolo no tiene voluntad, ¿ya? El dolo es solo conocimiento, puro conocimiento, ¿ya? O sea, no solamente hay una decisión en su momento de presentar una querella y perseguirlo judicialmente, sino que después en el juicio mismo se intenta, para sostener aquello que es a nuestro juicio absolutamente insostenible, se busca fundar esto como muy buenos abogados que son la casi totalidad de los abogados que comparecen en el juicio, es que para argumentar y sostener que el dolo ya no requiere voluntad, sino que es solo conocimiento. Entonces, señoría, la petición que hacemos, desde luego, es que se le absuelva por este delito. Si falta cualquiera de estos elementos, la conducta no puede considerarse típica del 97.4, inciso final. Maliciosamente excluye el dolo eventual, excluye la culpa. Si la conducta es con culpa, todos sabemos que el 10 número 3 del Código Penal, salvo los casos en que se dice expresamente, no se encuentra sancionado. Pero vuelvo, su señoría, y reitero, se trata de un fraude tributario. Y esto es importante, porque de acuerdo a la teoría patrimonialista de los delitos tributarios, lo que se busca sancionar es aquellas conductas que causan un detrimento, un perjuicio económico. No es solamente la infracción de un deber o el incumplimiento de una obligación tributaria, su señoría, sino que es para cometer alguno de los otros delitos, es decir, para cometer un fraude tributario. Reitero, menos impuestos, menos IVA, más devolución. Eso es lo que es la lógica natural y consustancial de los delitos de fraude tributario. Los profesores Ugalde y García, en su libro Curso sobre Delitos e Infracciones Tributarias, don Rodrigo Ugalde y don Jaime García, del año 2005, citan un fallo de un tribunal oral en lo penal de Ovalle, Rol 6-2005, fallo del día 18 de marzo del 2005. En cuanto, y leo textual lo que señalan los autores, que esta causa es un juicio precisamente por 97.4, inciso final. En cuanto a la faz subjetiva del tipo, ella está integrada por el dolo directo, lo que queda manifiesto en la voz maliciosamente, y además por un elemento subjetivo adicional, consistente en que la acción se ejecute con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos tributarios previstos en los incisos primero, segundo y tercero del numeral cuarto del artículo 97. Su señoría, ahora voy a pasar Y ahora vamos a pasar al receso de media mañana. Así que, bueno, nos reunimos nuevamente a las 11 horas.